Perfecto. Ahí inicia nuestra grabación de la noche. Bueno, acabamos de hacer un resumen muy compacto de lo que hemos visto en nuestras sesiones anteriores. Si cualquiera de los que estén viendo esta grabación en diferido quiere tener acceso a esa información, simplemente que lo solicite y nos organizamos para hacer un repaso de esos temas. Bueno, entonces en nuestra anterior sesión habíamos quedado en la explicación de la emoción como un huevo, emociones primarias siendo la yema, la clara las emociones secundarias y la cáscara los sentimientos. ¿De qué se compone un sentimiento? Un sentimiento se compone de una emoción secundaria y de una emoción primaria. Normalmente la naturalidad y la duración de una emoción primaria tiende a ser desde 1 hasta 90 segundos, pero existen escenarios muy complejos en la vida del ser humano y desde esos escenarios, pues naturalmente se debe cuestionar estas leyes. Porque, por ejemplo, miremos, como lo menciono recurrentemente, lo que ocurre en este momento en Oriente Medio, cómo los niños, niñas y adolescentes tienen que vivir sometidos ante el miedo prolongado en el tiempo. Y ahí sí es la emoción primaria del miedo, que en algunos se puede configurar como un trauma, en otros se puede configurar como un agobio y una preocupación constante que deteriora su capacidad de entender el mundo. Porque acabé de hacer un ejemplo con la lluvia que se despertó en este momento. Si en este momento está lloviendo, para unos de nosotros va a ser una buena noticia y para otros va a ser una mala. Para estos chicos, ¿qué va a significar cuando escuchen sobrevolar un avión donde sea que se encuentre? Va a significar miedo, va a ser un proceso de condicionamiento, donde muchas veces se repitieron los mismos patrones y naturalmente eso tendería a desencadenar estrés postraumático y episodios de flashback, episodios de regresiones a esos momentos de máxima tensión. Bueno, chicos, entonces, recordemos, la mejor definición que podemos construir de la emoción es una respuesta que se produce a un evento exterior o interior. Exterior el caso de la lluvia o el avión que está sobrevolando. Interior el caso de un recuerdo, el caso de un aprendizaje, cómo yo me aprendí a relacionar con las otras personas. Bueno, entonces aquí quiero que hagamos una reflexión porque las investigaciones más recientes nos han permitido descubrir que hay algo que está abajo de la emoción primaria. Es decir, existe una capa anterior a la propia emoción y es la capa de la necesidad. Y si nosotros comprendemos la necesidad, pues vamos a desplegar herramientas de mejor calidad para poder gestionar nuestras emociones. Entonces, para nosotros, ¿qué es una necesidad? Cualquiera hable, ya no hay necesidad que levanten la mano. Que igual los iconos no están tan charro esto. En fin, la necesidad. Sí. De por sí, la necesidad yo creería que se relaciona típicamente con la ausencia, ¿no? Porque incluso cuando se habla en filosofía de Ujú. Schopenhauer, él decía que la vida es sufrimiento, y precisamente la vida es sufrimiento porque nosotros no podemos dejar de desear, y nosotros solamente deseamos aquello que no tenemos. Y es esa concepción de ausencia lo que nos crea la necesidad. Entonces, la necesidad yo creo que sí debe estar acompañada de una idea de que falta algo. No puede ser algo que necesito para no ser redundante, pero sí algo que Ujú. por alguna razón considero importante. Totalmente de acuerdo. Excelente, Jefferson. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, entonces, ya tenemos una primera claridad alrededor de qué es la necesidad, la ausencia de algo. Entonces, aprovechemos un poco. Doctor Rubén, cuénteme.
por favor, ¿cuánto tiempo estimamos que puede aguantar un ser humano sin consumir alimentos? Pues, yendo como en el extremo, sí, de la inanición, hablamos de aproximadamente unos 8 a 10 días, pero pues en unas condiciones también controladas, ¿no? Donde se puede hidratar Ujú, y todas las cosas, pues la inanición permite más. En cambio, pues la deshidratación, sabemos que es muy poquito tiempo, que pues puede estar las personas ujú. sin ingerir líquidos. Excelente, entonces ahí vamos a la segunda. ¿Cuánto tiempo puede aguantar nuestro cuerpo sin la hidratación? So, hablamos de 2, 3 días. Perfecto, perfecto, doctor Rubén. Bueno, sumamos un poquito más. Ahora, ¿cuánto podría aguantar nuestro cuerpo sin aire para que respiremos? Eso ya nos referimos a cuestión de minutos, pues Ujú, en las maneras de reanimación, cuando la persona ya lleva 20 minutos sin respirar, pues ya nada que hacer. ujú. Si me preguntan a mí, bueno, pues en mi caso personal, yo aguanto segundos. Yo no creo que yo aguante más de minuto y pedacito. Pero entonces, ahí, ¿con cuál de estas nos permitimos cuestionar si la tenemos o si tenemos la ausencia de ella, si sobrevivimos o no? En ninguna. En ninguna de estas necesidades nos cuestionamos. En cada una de esas necesidades sabemos que si no nos alimentamos, morimos. Sabemos que si no nos hidratamos, morimos. Y sabemos que si no respiramos, pues nos morimos. No cambia para nada. Sabemos que son necesidades básicas y que son necesidades irreductibles. ¿Sí? Son necesidades totalmente irreductibles. Y cuando se genera una de esas necesidades, si le respondemos, sobrevivimos. Si no, nos morimos. Así de simple. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos una especie de animales muy interesantes, especialmente bella y especialmente compleja, porque hace mucho tiempo tuvimos dos características que nos permitieron evolucionar y crear un cerebro que es arte, una evolución magnífica. Y dos de los factores más relevantes en ese proceso fue que nosotros tenemos los cuerpos más débiles. Tenemos cuerpos que son relativamente muy débiles y muy dependientes, porque una jirafa cuando nace, ahí mismo que nace, sabe caminar. Sabe caminar y sabe relacionarse un poco con los que la rodean. Algunos mamíferos un poco más complejos se demoran semanas de dependencia, algunos de pronto meses, pero es que el ser humano es de esas poquísimas, 21 especies que realmente dependen de un cuidador, de un alguien que los proteja, de una, de una persona o de una cobertura que ellos puedan recibir para poder sobrevivir a eso, a esas necesidades, para poder sobrevivir a esos mundos hostiles. Entonces, esa es una de las características. Y la otra es que nosotros tenemos un lenguaje estructurado, lo que llaman un lenguaje propositivo, porque nosotros tenemos la capacidad de pensarnos a nosotros mismos, de pensarnos hacia pasado y también de pensarnos hacia futuro, lo cual hace que nuestra mente sea muy complejamente diferente a la de cualquier otra especie. Entonces, por ese mismo motivo nacieron las necesidades relacionales. Y esas necesidades relacionales tienen que ver es propiamente con nuestra supervivencia. Cuando una persona era excluida, retirada de la tribu,
el común denominador del futuro para esa persona, ¿cuál podría ser? Pues naturalmente la muerte, porque no iba a contar con una red que lo cubriera, que lo protegiera, que lo apoyara en los momentos más difíciles. Y pues en la actualidad, desde las redes sociales, desde el aislamiento, desde nuevas culturas que se van construyendo, nos vamos dando cuenta que la soledad duele y duele demasiado, porque ahora nosotros vivimos en el mundo en el cual nos podemos conectar, pero estamos desconectados. Estamos desconectados a veces de nuestros valores, estamos desconectados a veces de la propia pertenencia a nuestros grupos primarios. Entonces, así es como se va configurando una necesidad relacional. Y las necesidades relacionales es lo que está detrás de la producción de nuestras emociones. Porque, por ejemplo, el caso más puntual, nosotros cuando sentimos la tristeza, esta tristeza está conectada con una sensación de pérdida, pero principalmente con una necesidad de afecto. La tristeza se desarrolla desde una necesidad de afecto. Siento que no recibo el afecto de mi tribu, siento que no recibo el afecto de las personas que son valiosas dentro de mi vida. Y entonces, esto cuando se va prolongando en el tiempo, va construyendo la emoción que nosotros conocemos como tristeza. Y como lo mencionábamos anteriormente, de la tristeza se despliegan emociones secundarias como la depresión y la culpa. Y aquí se vuelve fundamental empezar a diferenciar muy a profundidad cuál es la diferencia entre una depresión y un trastorno depresivo, porque son dos cosas diferentes, pero van en el mismo carril. La depresión es la tristeza que se sostiene por horas o semanas, en algunos casos por más de semanas, y no es patológica, es totalmente necesaria en la vida porque la depresión también nos puede invitar a la reflexión sobre lo que estamos perdiendo. Nosotros vivimos en un juego humano y en el juego humano todos los días ganamos, todos los días perdemos, todos los días aprendemos o dejamos de aprender. Entonces, esta depresión no es patológica, es decir, no es una enfermedad o no es un trastorno. Y aquí cada uno de los presentes ha vivido esa depresión. Y esa depresión se puede relacionar como ustedes lo deseen llamar. La podemos relacionar con una depresión por haber perdido un algo como un sueño, un algo como un proyecto, como una empresa, un alguien, como un familiar, como una pareja, como un alguien que represente algo muy valioso para nosotros. Y también, pues, naturalmente con los objetos, porque pues aquí tenemos que dejar de satanizar todas las cosas. Y el apego, pues, el apego es una parte Sí, mi amor, fundamental lo estoy viendo. del tema. Sí, bueno. Entonces, Alex, ¿tienes alguna pregunta? Ok, listo, ahí te dice silencio. Perfecto. Entonces, nosotros siempre, si vamos a entender las emociones, es muy importante comprender qué es lo que ha despertado esa necesidad de la emoción. Es decir, siento tristeza, por lo tanto, siento que no estoy recibiendo afecto en mi vida, afecto hacia mis proyectos, afecto hacia mis metas o aceptación de mi grupo. La segunda de nuestras necesidades relacionales va a ser la protección, el sentirme protegido y cobijado por mi núcleo de personas de referencia. Como les mencioné antes, nosotros los seres humanos somos seres gregarios, somos seres que evolucionamos
desde la necesidad del compartir. Y haciendo un ejemplo que recurrentemente hago en consulta, imaginémonos este lapicero. Este lapicero lo abordaremos también como un símbolo más adelante. Y en este lapicero quiero que se imaginen la punta que tiene la tinta. La punta que tiene la tinta es pequeñísima comparado con todo el volumen, con toda la masa que representa el lapicero. Entonces, en la punta de la punta, que es donde está la tinta, esa sería la evolución del ser humano que nosotros somos en la actualidad. Es decir, nosotros venimos de un proceso gigantesco y simplemente somos la punta de la punta de la punta. Así de simple. Entonces, por eso, el vivir en comunidad representaba la supervivencia sí o sí de nuestra especie. Por eso es que necesitamos la protección. Y cuando no sentimos la protección, pues se desencadena el miedo. Se desencadena el miedo, que es la emoción primaria, y de la emoción primaria del miedo, nosotros estaríamos teniendo que pasar directamente a la ansiedad, porque la ansiedad es la emoción más conocida, más problemática que se produce desde el miedo. Desde el miedo también se produce el estrés, ¿sí? Porque miremoslo de nuevo con el ejemplo del huevo o con el ejemplo del árbol. Esto es un árbol del cual están saliendo las ramas. La primera rama, en este caso que estamos hablando del miedo, pues naturalmente se tiene que ver representado con las emociones que produce. Por ejemplo, un niño que no se sintió protegido en su infancia pudo haber generado, tuvo que haber generado, no pudo, tuvo que haber generado esa emoción del miedo. Y desde ahí ese miedo se puede convertir en una emoción secundaria como el sentirse asustado. Por ejemplo, las personas que sufren de ansiedad recurrentemente están nerviosas, están angustiadas, se sienten agobiadas, preocupadas, pero también el miedo, al no habernos sentido protegidos, puede generar la inseguridad. Y desde esa inseguridad se puede generar estilos de personalidad, estilos dependientes, estilos sumisos, estilos evitativos. Entonces, ahí vamos comprendiendo poco a poco cómo va ese tema de las necesidades relacionales. Ahí en el recorderis. Primera necesidad, el afecto, que no cumplido, si no se le satisface, entonces se convierte en tristeza. Y la tristeza puede derivar en depresión, en culpa y en uno de los peores escenarios, o tal vez en el peor de todos, en una ideación suicida. Que aquí vamos a ver dos canales para llegar a esa ideación suicida. La segunda es la protección. Si yo no me siento protegido por mi tribu, entonces voy a sentir miedo. Y desde ese miedo se construye la ansiedad, se construye el estrés, se construye como tal esa evitación de la experiencia. Hasta aquí, con estas dos necesidades relacionales, quiero brindarles el espacio para que puedan hacer preguntas, para que compartan sus opiniones sobre esto que estamos construyendo en este momento. No tienen que hablar todos al mismo tiempo. Tomo la palabra otra vez entonces. Dale, como no. ¿Sabe, sabe que me da curiosidad? Ujú. Porque no sé a dónde voy a llegar con esto. Pero digamos que mucho de lo que estamos hablando acá siempre parece tener como referente el cavernícola interior. Digamos que nosotros estamos reaccionando, tenemos estrategias de adaptación, porque nosotros nos seguimos adaptando y pareciera que estamos persiguiendo el objetivo de hace milenios, pero que ya no es un objetivo actual, ¿no? Entonces, en esa medida, nosotros tenemos que adaptar nuestro yo actual con el yo de hace milenios. Pero entonces eso me daba
chance para preguntarme, pero entonces nosotros, ¿cuál es el objetivo que tenemos? Sencillamente superar al cavernícola, pero si lo conseguimos alguna vez, porque digamos que hemos tenido muchos avances, incluso hace poco leía algo pues para una clase sobre la transhumanización. Los humanos que Ujú. se implantan cosas de cyborgs y se consideran, digamos que están evolucionando, que consideran que nosotros como humanos ya no evolucionamos como antes, ya no somos darwinianos porque nosotros aprendimos a adaptarnos distinto. Y eso nos permite modificarnos de formas que antes eran solamente pensables en la literatura y en las películas. Y me hace pensar, si nosotros realmente podemos entender que las necesidades de hace milenios no son las necesidades de ahora. Digamos que en qué medida es saludable nosotros divorciarnos de esas inseguridades. Porque pareciera que si yo me doy cuenta de que efectivamente yo ya no necesito estar del todo en una manada para sobrevivir, que hay gente que solamente necesita trabajar y sigue siendo antisocial y sobrevive, porque digamos que las condiciones son diferentes. Eso me haría menos humano, estaría perdiendo algo valioso. Y si estoy perdiendo algo valioso, entonces, ¿qué es lo que perseguimos? ¿Sí me entiende la confusión? Ujú. Entonces, yo digo, realmente, entonces, ¿cuál es el objetivo que buscamos? Nosotros estamos, sencillamente, nos deberíamos conformar con esta adaptación y sencillamente disfrutar de los beneficios de vernos necesitados de una comunidad, de compartir, o realmente lo que buscamos, y muy posiblemente para allá vamos, es superar todos esos miedos y volvernos prácticamente máquinas. No sé si soy claro. Ok, Jeff. Esta pregunta está muy buena, está especialmente estructurada. Ahora quiero que vayamos haciendo como tal un poco el recorderis de los puntos claves que aquí me has compartido. Porque incluso la metáfora de el cavernícola interior es algo que yo trabajo mucho dentro de la psicoterapia. ¿Por qué se tiene que comprender este tema del cavernícola interior? Volvemos al ejemplo del lapicero. La evolución como especie es una cantidad de tiempo que se ha sostenido a lo largo de la existencia de nuestra vida, de la vida de nuestra especie y de antes de nuestra propia especie, desde todas las ramificaciones de nuestra evolución. Si nosotros somos la punta de la punta, es decir, la parte que tiene la tinta, seremos un cero coma algo de esa historia. Y esas necesidades están profundísimamente arraigadas. Y esas necesidades tienen como tal un objetivo, porque sí existe un objetivo. Y ahí podríamos decir que el objetivo no es un objetivo del individuo, sino un objetivo de la especie, y es la supervivencia. Porque si nosotros comprendemos a profundidad para qué sirve nuestro cerebro tiene un único objetivo, y ese objetivo es crearnos supervivencia. Hasta nos podríamos echar un cuento que esto solamente es teoría y esto solamente es una idea que a César, no necesariamente a otros, se le ocurre en este momento. Y es que el cerebro se inventó un mecanismo llamado mente. Y desde esa mente nos crea sistemas de apego, sistemas de apego a nuestros hijos, sistemas de apego a nuestros padres, a nuestros amigos y a nuestros ideales. Y desde ese objetivo busca ampliar ese repertorio de ideales o de valores que se van construyendo. Y realmente hay un tema que debemos cuestionarnos profundamente y es si realmente reconocemos nuestros valores, porque cada uno de nosotros viene con un discurso diferente, porque tiene una formación diferente, porque tiene unas necesidades diferentes. Entonces, como se han creado estas necesidades, nosotros vamos por la vida llenando esos roticos. Es decir, si yo fui vulnerado porque no sentí protección en mi infancia, entonces yo voy a tener miedo y desde ese miedo voy a tener esa ansiedad de que me van a abandonar, que voy a construir por ende un estilo de apego, un estilo desesperado de necesidad de relación, de querer construir esos vínculos presionando tanto como puedo y a veces haciéndome daño desde ese proceso.
entregando más de lo que debo entregar y en ese juego de entrega faltándome a mí mismo, permitiendo que me falten el respeto y deteriorando mi capacidad de relacionarme con los demás. Entonces, nosotros como especie podríamos decir que tenemos ese objetivo de construir la supervivencia, pero la supervivencia del ser humano es algo que es complejo porque como tú lo has dicho, nosotros tenemos la capacidad de dar saltos increíbles no solamente dentro de una evolución orgánica, sino lo que estamos haciendo ahora desde una evolución mecánica, que es el transhumanismo. Pero ahora pensémoslo desde una evolución en la cual combinamos la parte mecánica con la parte humana y además eso se va acelerando demasiado, porque miremos que ahora ya no solamente estamos hablando de inteligencias artificiales y de procesadores cuánticos, qué pena, de chips cuánticos y ahora de procesadores cuánticos que pueden generar una cantidad de operaciones matemáticas, químicas, de física, operaciones que para nosotros son irreales y totalmente inentendibles. Pero eso ya es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, como especie, tal vez ese sea nuestro sentido o nuestro objetivo. Pero ahora preguntémonos nosotros como seres humanos, ¿cuál es nuestro objetivo como seres humanos individuales? Y ahí es donde para eso es para lo que estamos acá, para que aprendamos cuáles son las preguntas acertadas que a mí me vayan direccionando hacia el objetivo de mi vida. Y es de mi vida, porque en ningún momento se trata de yo preguntarle a la existencia cuál es mi sentido de vida. Más bien se trata de yo responderle a la existencia, este es mi sentido de vida. Y aquí vamos a ir analizando poco a poco los canales que nos van a ir acercando hacia esas metas, porque de eso se trata. El mejor antídoto para la depresión, para la ansiedad, para el miedo, para las ideaciones suicidas y también para los comportamientos agresivos es sentirnos conectados. Y aquí voy haciendo un pequeño spoiler de lo que viene más adelante. Nosotros nos podemos sentir conectados a personas, a objetos, símbolos y también a sueños, también a anhelos y a proyectos de vida. Entonces, esa es una forma de entender cómo nosotros respondemos a la pregunta del objetivo, porque no se trata de construir el objetivo cósmico porque en el orden de lo cósmico o en el orden de la vida, todos somos irrelevantes. Lo es César Sepúlveda, como lo es Albert Einstein, como lo fue Carlomagno, como lo fue Alejandro el Grande. Todos somos irrelevantes porque dentro del orden, gran orden del cosmos, pues nada tendría que tener sentido. Pero nosotros podemos construir un sentido en nuestras vidas. Y ese sentido es más que suficiente para nosotros respondernos a para qué estoy acá. Bueno, no sé si respondí, pero compartí las apreciaciones que en este momento puedo ir construyendo desde las herramientas que tengo. ¿Qué tal te sentiste, Jeff, con esa respuesta? No, me pareció una buena respuesta, porque en parte sí, yo tenía la duda, pero bueno, sin duda alguna todos tenemos esos conflictos interiores y claro, obviamente necesitamos entenderlos, pero ya cuando uno intenta ir un poquito más allá, se me ocurrió pensar eso, bueno, y cuando lo resolvamos, ¿qué sigue? Entonces ahí fue donde salió ese discurso que le solté. Muchas No, gracias. con mucho gusto, Jefferson, con el mayor de los gustos. Bueno, entonces, hasta el momento hemos visto las dos primeras necesidades de relación. Ahora yo quiero que nos preguntemos qué pasaría en la vida de un niño, de una niña que generalmente siente que no es respetado.
que sus padres le enseñaron a no respetarse. Cualquiera puede hablar. Dani, Dani, ¿tú qué opinas? ¿Qué pasaría en la vida de un niño o una niña al cual los padres o su contexto no le enseñó a respetarse a sí mismo? Pues en este contexto pues que usted me está colocando, sabemos que cuando los niños están realizando su proyecto de vida o están en crecimiento, si ellos no tienen una buena educación, pues entonces ahí es donde van a empezar a tener dificultades con su personalidad, con su seguridad, con su autoestima, con todo eso. Totalmente de acuerdo, porque tengamos presente, el tema del respeto está directamente conectado con la construcción de nuestra identidad. Me explico. Del respeto nosotros pasamos a, cuando no se sacia esa necesidad del respeto, nosotros pasamos a la ira e incluso al desprecio. Ira y desprecio van de la mano. Y de la ira se puede derivar la vergüenza, como también el mismo desprecio y el resentimiento. Entonces, cuando a mí no se me enseña a respetarme, yo puedo convertirme o hacer que me respeten, me puedo convertir en una persona llena de ira o una persona llena de desprecio hacia los demás o hacia mí mismo. Pues aquí ninguno de nosotros eligió su genética. Nadie. Nadie aquí eligió su genética y nadie lo puede hacer, al menos hasta hoy. Entonces, aquí con el tema del desprecio, es muy importante también el permitirnos, darnos la oportunidad de comprender que hay cosas que no están en mi control, porque dentro de mi genética hay cosas muy bonitas, hay cosas súper especiales, pero también hay cosas que no son agradables y que no tienen por qué ser. Y pues eso sin hablar de temas como diagnósticos que son prolongados en el tiempo o que son definitivos. Entonces, con respecto a esto, es muy importante nosotros aprender o al menos empezar a caminar hacia un proceso de aceptación de lo que no podemos cambiar, porque pues el día va a pasar sí o sí. Y al final del tiempo, ¿seré yo esa persona que se aceptó o seré esa persona que se lamentó? Y quiero que se imaginen por un momento, ¿qué pasará cuando nosotros ya no estemos acá? ¿Cómo seremos recordados? ¿Seremos recordados acaso como esas personas que no se respetaron a sí mismas, esas personas que no se quisieron a sí mismas, esas personas que estuvieron ahí para los demás, pero nunca para ellos? Nuestra historia es limitada, nuestra historia tiene que tener un fin, por lo tanto se vuelve una necesidad constante ese hecho de empezar a invertir en nuestro respeto, en nuestro autorrespeto. La mejor forma de invertir en nuestro autorrespeto es cómo permitimos que nos hablen, cómo permitimos que nos traten, cómo dejamos en esa necesidad de sentirnos parte de una manada, permitir el hecho de malos tratos, porque pues nuestra mente lleva la cuenta, créanlo, nuestra mente lleva la cuenta y ella todo el tiempo está cosiendo, todo el tiempo está escribiendo, todo el tiempo está hilando cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y ahí es donde viene esa sensación en la cual recurrentemente somos nuestros peores jueces y nos maltratamos. Y no nos maltratamos poco, nos maltratamos demasiado. Entonces, el respetarme
es entender que no tengo que aceptar las condiciones de los demás siempre. El respetarme es también el entender que si mi proceso aquí es limitado, pues entonces no me tengo que dar una mala vida. Puedo elegir hacerlo, pero no estoy en la obligación de tener que hacerlo. Bueno, vamos a pasar a una cuarta necesidad relacional, y es la necesidad relacional del reconocimiento. ¿Cómo funciona esta necesidad relacional? Cuando yo no me siento reconocido, entonces fácilmente voy a llegar a la decepción. Y desde la decepción, que es una sensación, voy a construir desmotivación. Voy a poner con el ejemplo que se me ocurre, que es más explícito, más claro, y es cuando estábamos pequeñitos y fuimos donde el papá y le mostramos el dibujo que hicimos. Es un dragón aterrador, es realista, es impresionista, expresionista y yo no sé qué más. Lo tiene todo este super dragón y para mí lo tiene desde lo simbólico, lo tiene, pero tal vez para ese padre al cual le estoy mostrando este dibujo, que para él va a ser lo que es un garabato, pues entonces desde la respuesta que me dé me puedo estar sintiendo no reconocido. Y si me siento no reconocido, pues eso va a generar una sensación de decepción, la cual recurrentemente se convierte en desmotivación. Miremos la señorita que empieza a tocar violín o flauta a los 10 años. Esta señorita hace todo su esfuerzo y ¿qué va a hacer durante los primeros meses? Va a maltratar los oídos de todos los que lo rodean. Y en la medida de cómo se siente recibida, es decir, reconocida por su entorno, va a decir si puedo ser buena en esto o no. Soy una decepción. Y si soy una decepción, pues ¿para qué lo voy a seguir intentando? No tiene sentido seguirlo intentando si soy una decepción. Entonces, así es como se construye el proceso de la desmotivación. Hasta aquí nosotros hemos abordado 4 necesidades relacionales: afecto, protección, respeto y reconocimiento. Desde esas 4 se van construyendo mucho, tal vez demasiado, de todo nuestro proceso emocional. Porque recordemos que todas nuestras emociones están directamente relacionadas es con nuestra supervivencia. Y si están relacionadas con nuestra supervivencia, significa que no son nuestras enemigas. Y aquí es donde me veo en la obligación de volver a lo primero que mencioné en el primero de nuestros encuentros. Y es que no existen emociones positivas o emociones negativas, solo existen las emociones. Y las emociones no tienen criterios de buenas o de malas, son evolutivas, justas y necesarias. El problema es que algunas emociones comúnmente se solapan muy profundamente con nuestro comportamiento, y cuando se fusionan tan profundamente con nuestro comportamiento, hacen que tengamos ciertas acciones. Por ejemplo, el mejor ejemplo que se me ocurre, un niño que se siente irrespetado cuando está pequeño. Entonces está el irrespeto que empuja a otro compañero desde la emoción de la ira. Esa ira se convierte en resentimiento y desde ese resentimiento este niño empieza a construir una identidad de agresividad. Esa agresividad es observada por los ojos de los otros. Y cuando se le observa como agresivo, se le entiende como una persona peligrosa. Y entonces este niño
ya ha construido una identidad en relación al tema del peligro. ¿Por qué? Porque se sintió irrespetada. Recuerdo una profesora que me decía hace mucho, mucho tiempo, dime de qué te ufanas y me daré cuenta de que careces. Es algo así el refrán. Si alguien lo conoce y me lo retroalimenta, lo agradezco mucho. ¿Alguien ya había oído ese refrán? Ok. Yo Sí, ayer en una, en una prueba neuropsicológica, pero la verdad es que no supe qué responder. Perfecto, Dani, muchas gracias. Dale, Jeff. sí, yo lo escuché hace tiempo, es dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y es la idea de que la gente tiende como a ocultar sus fallas en una falsa confianza o en un desprestigio. Eso es como con los estudiantes. Uno sabe que en el simple hecho de mostrar pereza, decir, y nos toca hacer eso, tal cosa y tal otra, eso es pura evasión, que muy probablemente es algo con lo que se sienten inseguros. Pero precisamente es Ujú. como la forma de salir bien librados de esa falla que tengo, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí ya tenemos más herramientas para entender que cuando se produce una necesidad, esa necesidad, al no ser resuelta, construye una emoción primaria. La emoción primaria, repetida en el tiempo, se va convirtiendo en un comportamiento y ese comportamiento se va edificando como un estilo de personalidad. La persona que no recibe afecto se puede convertir en la persona depresiva, en la persona que se martiriza o se sobreculpa demasiado. La persona que no recibe protección puede ser la persona temerosa y ansiosa. La persona que no recibe respeto puede ser la persona que sienta o más vergüenza de sí misma o más resentimiento. Y yo les comenté cuando empezábamos que el día de hoy hablaría de algunos de los caminos que llevan al tema del suicidio, tanto a la ideación como al acting o al comportamiento directo de autodestrucción. Y ahí tengo que aclarar lo siguiente. La primera, sin duda, es la necesidad del afecto. La siguiente es la necesidad del respeto, porque desde el afecto construye la depresión y la culpa, y las dos se pueden convertir en ideación suicida. Desde el respeto, la vergüenza. La vergüenza es la que impulsa comportamientos altamente autodestructivos. Por ejemplo, un caso casos que son muy complejos, en los cuales se presenta un trauma profundo por un abuso sexual. Cuando se presenta un abuso sexual, la persona que ha sido víctima no solamente está pasando por un trauma por lo que ha ocurrido, sino que construye en su propia mente vergüenza de su cuerpo, vergüenza de esa experiencia de la cual no tenía una culpa. Y eso es algo que debemos tener presente. Si nosotros sentimos vergüenza, pues hay vergüenzas que son válidas, como también hay vergüenzas que son totalmente inválidas y que son más impuestas por una cultura dominante en el momento. Es como por ejemplo el tema de la masculinidad. La masculinidad nunca ha sido la misma. Eso ha venido cambiando con el paso del tiempo. Características que sí han sido predominantes, el hecho de ser proveedor y el hecho de ser protector. Esas son las dos características que han sido dominantes en la historia de nuestra humanidad. Bueno, entonces hay otro camino que construye un paso acelerado hacia la ideación suicida y es la falta de pertenencia a grupos. Cuando nosotros no nos sentimos que pertenecemos a un grupo, experimentamos la sensación de soledad. Esta sensación de soledad sostenida en el tiempo
va a crear ideas que son altamente dañinas, va a construir una rumiación, es decir, el sobrepensar y hacer como la vaca, que la rumiación es un término que utilizamos mucho en salud mental, que lo que quiere decir es volver a procesar, porque es igual a la vaca. La vaca mastica el pasto, lo baja al estómago uno, lo regurgita, es decir, lo vuelve a masticar y lo baja al estómago 2. Luego lo vuelve a subir, lo vuelve a masticar, lo vuelve a bajar, así pasa por sus 4 estómagos, dando todas las vueltas. Y nuestra mente tiende a hacer eso con nuestros pensamientos. Entonces, cuando una persona no se siente que pertenece a un grupo, llámese el grupo de los vecinos, llámese el grupo de graduados, llámese el grupo de los que les gustan las películas de Star Wars, o los que les gusta, pues, yo qué sé, el anime, los mangas, los cómics, el fútbol, en las motocicletas, los carros, las armas, las pertenencias a los grupos sociales, grupos étnicos. Si no nos sentimos parte de un grupo, esto genera soledad. Y la soledad es un camino muy, muy rápido para poder construir una ideación suicida. Y esto va a ser fundamental de aquí en adelante, el comprender tanto para las personas que están conectadas como las personas que verán esta sesión en el diferido, que cualquier persona puede tener una ideación suicida y está dentro de la normalidad prácticamente tenerlo. Lo que no está dentro de la normalidad es que eso se quede. Es decir, yo puedo tener una idea fugaz en la cual me cuestiono si debo vivir o no debo vivir. Eso relativamente haría parte de la normalidad. Lo que no haría parte de la normalidad es que esa idea se quede, es que esa idea se arraigue en mí. Y con el tema de la pertenencia a los grupos que construye la soledad, miremos, por ejemplo, un común denominador cuando vemos en la literatura o en la cultura popular desde la televisión y las películas, ¿qué le pasa al viejo ermitaño? Comúnmente, ¿qué le pasa a los viejos ermitaños? Bueno, lo que le pasa a los viejos ermitaños y a las personas que se aíslan profundamente de la sociedad es que van perdiendo la conexión con la realidad, empiezan a tener ilusiones sensoriales conectadas con lo que escuchan, con lo que ven y con lo que sienten. Generalmente el arquetipo de esa persona que se aísla en la montaña es una persona que no solamente es solitaria, obvio, sino que también es una persona que va perdiendo su cordura, que se va desconectando de la realidad. Esto clínicamente se puede relacionar con la esquizofrenia o con las ideas delirantes, porque una persona cuando está tan ausente del contacto con otras, su mente tiende a fracturarse y a construir escenarios en los cuales no se sienta solo. Muchas personas que han sido privadas de la libertad. Recuerdo especialmente el caso de Pepe Mujica. Pepe Mujica, él fue prisionero, prisionero político, y él por muchos años tuvo que estar en un calabozo aislado de todas las personas. Él no podía salir, él no tenía con quién hablar. Y él decía que él le hablaba a las cosas. Y creo que se metió un gato o una rata, no me acuerdo, y él le hablaba. Y él decía en sus memorias que eso fue lo único que le permitió mantenerse cuerdo a lo largo del tiempo. Bueno, entonces, damas y caballeros, quiero darles espacios para preguntas y reflexiones antes que hagamos un pequeño ejercicio de respiración para cerrar nuestro encuentro.
pronto yo le tengo una pregunta. Dale, cómo no. ¿Cuáles suelen ser las causas exactas de la decisión de un aislamiento? Pueden ser voluntarias, siempre vienen de algo externo. Ok, bueno, primero que todo, el aislamiento, las personas tomamos de ahí de nuevo, y creo que tendría que remontarme un poco a Schopenhauer, que ahora Jefferson mencionó a Schopenhauer, y me tengo que ver en la necesidad de remontarme un poquito a él. Arthur Schopenhauer, él habló de un dilema que es complejo y que está muy relacionado con nuestra humanidad. Él lo llamó el dilema del erizo. Ahora yo lo voy a modificar y lo voy a reinterpretar. Y diría más o menos lo siguiente. Imaginémonos una hilera de erizos que van caminando en medio de una tormenta. Está cayendo nieve, hay demasiado frío, es invierno. ¿Qué pasa? Los erizos, los puercoespines, ellos se pueden acercar entre sí y sus espinas los van a herir a unos con los otros y eso va a ser doloroso. O también se pueden alejar y al alejarse, pues el dolor va a ser el dolor de congelarnos y el dolor de morir. Entonces, como tal, es un dilema es un dilema que pareciera ser en todo momento desesperanzador, pero yo invito a una interpretación de él. Y es que naturalmente la interacción humana crea expectativas. Por ejemplo, ustedes deben tener unas expectativas muy altas de estos encuentros. El tiempo que me lleva preparándolo, las investigaciones, los años de educación que he tenido en salud mental condensados en estos encuentros. Usted tiene una expectativa muy grande que construye una responsabilidad muy grande hacia mí. Cuando no se cumplen esas expectativas, naturalmente eso duele. Pero ahora miremos, todo quien es papá o mamá tiene expectativas hacia sus hijos. Ahora miremos. Todo quien tiene un amigo tiene un conjunto de expectativas hacia ellos. Llámese amigo, llámese amiga, llámese compañero de trabajo. Nosotros los seres humanos somos seres de expectativas y de relacionarnos, de construir sistemas de apego. Cuando tenemos estos sistemas de apego, pues naturalmente, ¿qué va a pasar? Nos vamos a chocar con la realidad. Y chocarnos con la realidad, ¿qué significa? Significa que vamos a darnos cuenta de cosas que no son agradables. Vamos a defraudar y seremos defraudados. Y eso es la normalidad. Eso es la normalidad. Cuando una persona toma la determinación de autoaislarse del mundo, nos está hablando que ese sistema de pertenencia a grupos está, por decirlo, infectado o está sesgado. Podríamos decir que está enfermo o está debilitado, porque siente desde su historia de aprendizaje que la única forma de lidiar con la gente es no lidiando con la gente. Entonces empiezo a cortar de todo donde puedo cortar. Es decir, ya no salgo a la reunión de los sábados, es decir, evito compartir con mis compañeros, evito compartir con mis compañeras, y esto facilita un campo de cultivo para emociones muy fuertes, emociones que se pueden convertir como tal en diagnósticos de salud mental. El mejor ejemplo es en la necesidad del afecto. Si yo me retiro y me alejo, me sustraigo de la socialidad, entonces no voy a recibir afecto. Por lo tanto, eso va a construir tristeza. Cuando yo siento tristeza, esta tristeza deriva en depresión, puede derivar en depresión. Y esa depresión
ya y sostenida en el tiempo, si ya se ha sostenido por más de 2 semanas, se convierte en un episodio depresivo. Si se sostiene por un periodo más prolongado, va a convertirse en una depresión. Y así constantemente va a alejarnos de las cosas que son relevantes en nuestra vida. Entonces, todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido decepcionados por otras personas y eso es normal, pero el privarnos de la capacidad de socializar va a deteriorar muy profundamente mi bienestar emocional, porque mi cerebro ni mi cuerpo fue diseñado para tener que vivir esos escenarios de aislamiento. Nuestro cuerpo se puede revelar y también nuestra mente se puede revelar. Incluso muchas personas con aislamiento, como les decía, van teniendo estos episodios de desajuste sensorial, que nosotros reconoceríamos como las ilusiones, que pueden ser ópticas, pueden ser auditivas, pueden ser sensoriales, táctiles. Ujú. Bueno, entonces, mis estimados, vamos a hacer un pequeño ejercicio de respiración. Me gustaría que busquen una posición de máxima comodidad, una posición en la cual se puedan sentir cómodos, tranquilos y muy seguros. Una vez que se encuentren en esa posición, les voy a invitar a que conecten con la respiración. Se enfoquen profundamente en sentir su cuerpo respirando, cómo ingresa el aire por sus fosas nasales, bajando por su garganta y bifurcándose entre sus pulmones, sintiendo cómo esos pulmones se van convirtiendo en árboles, árboles que se extienden dentro de sus pechos. El sentir el aire me va a permitir hacerme consciente de mi cuerpo, de las sensaciones físicas que residen en este. Me hago consciente de mi comodidad o de mi incomodidad. Me hago consciente de dónde siento calor y dónde siento frío. Me hago consciente de mis pensamientos, de mis recuerdos y de mis emociones. Y simplemente los contemplo, los observo a una distancia. No me permito calificarlos. Simplemente son lo que son, pensamientos, recuerdos, emociones. Los observo como si fueran diminutas partículas que se las lleva el viento, que no se quedan acá. Inhalo lentamente. Sostengo el aire en mi pecho y lo dejo ir por mis labios. Me concentro en lo que siente mi cuerpo y me permito destensar cada parte de él. Simplemente el soltar, simplemente el liberar. Suelto la tensión y me concentro en mi respiración. Ahora, permitiendo
que la respiración se lleve todo, vuelvo a traer mi atención al presente. Poco a poco voy abriendo mis ojos y voy despertando de nuevo al momento presente. Bueno, caballeros, ¿qué tal les pareció? Caballeros y dama, señorita, ¿qué tal les pareció este ejercicio? Alex, te escucho. Se te activó el micrófono, Alex. Creo que se le pegó. Bueno, Dani o Jeff, cuéntenme cómo se sintieron esos cuerpos. Pues, digamos que a mí me gustan estos ejercicios porque normalmente uno siempre anda muy tenso, ¿no? Digamos que volver a uno en algo tan simple como ponga esa atención por un momento, entienda todo aquello que pasa por su cuerpo, las sensaciones, las tensiones que hay, sí le permiten a uno como entender que relajarse también parte de uno, ¿no? Es un principio fundamental. Yo primero me reconozco y a partir de ese reconocimiento puedo actuar y tener efectos, digamos que muy positivos, creería yo. ¿Cómo me siento? Sí, me siento más liviano. Digamos que es como una forma distinta de respirar o de percibirse. Muchas gracias. Con mucho gusto, Jeff. Bueno, ahora en el plano de la mente, en el plano de las emociones, los sentimientos. Dani, ¿cómo te sentiste? Bueno, eh, cuando hacemos estos ejercicios donde puedo de pronto ser un poquito más consciente de lo que tuve, lo que me hizo feliz, de lo que tengo ahora, pues, intento también ser feliz con lo que hay. Eh, Me siento tranquila, reflexiono muchas cosas y eso hace pues que mis emociones estén un poco más estables. Perfecto. Entonces vamos por buen camino. Vamos por muy buen camino entonces. Bueno, chicos, entonces ya cerrando la sesión del día de hoy, ya pasamos de las 8:20. Yo quiero que me cuenten cómo se sintieron en la sesión del día de hoy y me gustaría que cada uno pudiera compartir. em, no, me gustaría que tanto Jefferson, Dani, y si de pronto le funciona ahorita el micrófono a Alex, me comparta algo de lo que se pueda estar llevando de este compartir del día de hoy. Bueno, yo pido disculpas porque llegué un poquito tarde, por un inconveniente que se me presentó, pero cuando ingresé y empezamos pues a hablar, pues, primero el tema va muy conmigo, ¿no? Y creo que hablar y escuchar y poder aprender de todas estas, de todo esto que usted nos enseña, nos habla de manejar las emociones, nos habla de entender que tenemos que pertenecer a un grupo social, que tenemos que, que convivir en sociedad. Eh, Eso pues a mí, por lo menos a mí me ponía a reflexionar. Bienvenidas sean esas reflexiones que nos inviten a movernos del lugar al cual ya no pertenecemos, del ser al cual no debemos seguir siendo. Excelente, Dani, muchas gracias. Muchas gracias. Jeff, ¿tú qué te llevarías del día de hoy? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Me llevo muchas ideas, de hecho, muchas ideas. Usted sabe que a mí me gusta procrastinar mucho. Sí, yo creo que ya es un vicio mío, pero no debo procrastinar en cosas interesantes. Entonces, digamos que el hecho de poder permitirse ir más allá siempre es parte de mis planes favoritos. ¿Qué me llevo? Sí, me llevo muchas ideas, muchos puntos de referencia importantes.
Mm, digamos que claro, ya como profesor sí me preocupa mucho esa forma de acercarme a las personas, porque digamos que son niños y demás, pero muchos de ellos, digamos que tienen sus propios problemas, ¿no? Y muchos problemas, de hecho, son entre comillas, problemas, pero uno precisamente no sabe cómo actuar desde ese absurdo. Entonces, entender cómo funcionamos, esa parte primitiva que me imagino que en los niños es como más fuerte, precisamente porque ellos muchas veces no están pensando, sino únicamente reaccionando. Entonces, digamos que sí me parece material muy útil. Y sí me llevo muchas anotaciones, porque no he dejado de tomar notas desde que empezamos. Y por eso es que sí, siempre agradezco cuando me invitan. Bueno, pues esta es una invitación con vida porque aquí hay un precio muy especial y el precio es comprender que muchas de las cosas, muchos de estos temas que estamos abordando acá no deben ser una teoría estéril, una teoría muerta. Uno de mis objetivos primordiales con este proceso es traer la teoría a una realidad callejera para que desde esa reflexión lleguemos desde ese aprendizaje, desde esas ideas tan claras que quiero que construyamos, tengamos esas ideas, se construyan unas reflexiones que nos generen dolor, porque nos tiene que doler, porque si no nos duele no nos movemos. Y con esa reflexión y ese dolor vayamos construyendo las acciones fundamentales que van a edificar el ser que yo quiero ser, no el ser que me tocó que ser. Eso, como lo quieran interpretar, es un acto de pura rebeldía. Es un acto de rebeldía a mis genes, a mis condiciones físicas, a mis condiciones ambientales y esas experiencias de vida que no fueron que fueron desagradables. Sí, aquí ya estoy aprendiendo a manejar mejor la herramienta. Vi que me han escrito por el chat y el resto de personas pues no se puede, tiene problemas con el micrófono. Entonces, por hoy vamos a cerrar acá. Espero que se hayan disfrutado mucho este encuentro y un abrazo y siempre mis mejores deseos. Hola. Hasta luego. Ay, pudiste, habla. Sí, no, es que, qué pena. Desde el navegador no podía activar el Sí, ya. micrófono, pues. León. Bueno, No, pues yo me quedo con muchos elementos y, digamos, herramientas de lo que mencionaron, eh, tanto vos como las personas que estuvieron. Gracias por la invitación. Eh, Todas estas herramientas o ítems que mencionaste los puedo, pues en este caso los apliqué o pensé en mi propia historia, ¿no? Entonces, pues obviamente van a salir dudas y reflexiones que supongo que como es un proceso en el que vamos a empezar a trabajar, podemos ir como desenredando un poco, ¿no? mm, Y en este caso, pues a mí sí tuve dudas que no las pude expresar en el momento, pues por el problema, digamos, tecnológico que tuve acá. Pero bueno, después podremos con más tiempo efectuarlas. perfecto, Alex, excelente. Y recordemos que esta es una de las caras del proceso porque tanto tenemos en las reuniones grupales, que son cada 15 días, como también tenemos nuestra asesoría personal, que son 2 reuniones grupales por mes más una asesoría personal. Bueno, chicos, espero que lo hayan disfrutado mucho, que pasen una muy buena noche. Nos vemos el jueves dentro de 15 días. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao, Chao, muchas hasta luego. gracias. Gracias.